Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Les agradezco a todos ustedes su presencia aquí en este lugar público en Florencia, un lugar que para mí siempre, y he venido todas las campañas en que he podido para interactuar, para dialogar, para ver cómo van los asuntos en una tierra que ha sido tan sufrida como el Caquetá. ¡Viva Petro! En mi opinión, y quiero poner en el debate público de la campaña presidencial una serie de propuestas que me gustaría que ustedes deliberaran, discutieran. No ha sido hasta ahora posible que la mayoría de los candidatos presidenciales decidan salir hacia la plaza pública o hacia la población a discutir propuestas. Hasta ahora ha sido más un agarrón entre ellos, una pelea entre ellos, una cadena de escándalos que tienen que ver con la corrupción, como en el caso de lo que yo he venido llamando el Romeo y la Julieta colombiana. Pero a nosotros nos corresponde entonces llenar la plaza pública y discutir las propuestas que creemos las más pertinentes para los próximos 4 años. El Caquetá, como todos sabemos, igual que el Putumayo, igual que muchas regiones de la Amazonía, ha hecho parte de una historia que es la historia de la colonización, más que la expresión de un desalojo campesino, la primera vez violento, la segunda vez económica, que de la frontera agraria al interior de Colombia, ya en las tierras del Tolima, del Huila, de otras regiones del país, de la zona cafetera, se produjo, y huyendo literalmente, muchas primeras familias vinieron a ubicarse aquí junto a los ríos del Caquetá, a buscar un lugar, un remanso, un lugar de paz, buscando de alguna manera hacer una vida, construir una existencia en dignidad, criar los hijos, las hijas. No pasó mucho tiempo desde esas primeras veces, limpiando, se decía, a la selva, rompiendo malezas, se decía en aquel entonces, abriendo fincas, poco a poco hacia adentro, siguiendo los ríos, vino una segunda violencia. Una segunda violencia que terminó completamente con los sueños ante una decisión, una encrucijada. La humanidad necesita urgentemente la selva amazónica. Antes no era consciente de eso, hace 40 años, hace 50, cuando comenzó la colonización, que creían los élites de Colombia era la manera de resolver la presión del campesinado de Colombia por las tierras fértiles que había al interior del país. Creían que colonizando la selva se podría resolver el problema campesino. Y no, lo que encontramos al final es que hoy tenemos buena parte de la selva destruida y una ubicación de la violencia que ha recorrido esta geografía. Pero la diferencia es que hoy la humanidad necesita la selva. Voy a tratar de explicarlo. Por algunas razones químicas, científicas, la utilización del carbón y del petróleo a escala mundial en esas grandes maquinarias industriales del mundo desarrollado
fue arrojando una serie de gases a la atmósfera. Durante 2 siglos y medio, la química de la atmósfera fue cambiando. Esa utilización del carbón y del petróleo producía a través de la tecnología, las máquinas, la industria, unas emisiones de gases a los cuales se le denomina gases efecto invernadero. Unas moléculas de CO2, dióxido de carbono y otros que en la atmósfera concentran el calor del sol. Al concentrar el calor del sol en grandes proporciones, el planeta Tierra se fue calentando. Paulatinamente, más y más calor en toda la superficie terráquea. Ocasionó ese calentamiento el que cambiaran los ciclos del agua. Enormes cantidades de hielo se empezaron a derretir, enormes cantidades planetarias de líquido de los océanos se empezaron a evaporar y el clima cambió. A eso se le llama la crisis climática, porque al cambiar de esa magnitud los ciclos del agua, unas zonas de la Tierra se fueron desertificando, en otras ocasiones, en las horas de la lluvia, las lluvias fueron más intensas, los territorios se fueron inundando, los mares fueron subiendo, los huracanes fueron más rápidos y tras el deshielo, tras el cambio de costumbres de la vegetación y de los animales, los virus se fueron propagando. Este virus que nos ha quejado, que ha detenido, que ha parado literalmente el capitalismo en el mundo, es uno de los productos, de los primeros balbuceos de lo que significa la crisis climática en la existencia humana. Lo que miles de científicos le están diciendo a la humanidad es que si se sigue utilizando el petróleo y el carbón, la humanidad desaparecerá. Esa es la circunstancia por la cual entonces los grandes bosques, las grandes selvas del mundo, al absorber a través de sus árboles y volver madera el CO2, se vuelven absolutamente fundamentales para la existencia humana. La selva amazónica es la selva más grande del mundo. Si se acaba el agua de toda Colombia y se acaba la humanidad. Y estamos situadas en ese sitio. Estamos situados precisamente en el lugar que podría determinar si la humanidad puede seguir siempre y cuando esa humanidad deje de usar el carbón y el petróleo, o si la humanidad se extingue en 3 generaciones. Si eso es así, entonces estamos en un lugar importante. Si eso es así, entonces tenemos que tomar unas decisiones muy importantes, tanto de la población que habita la Amazonía como de los gobernantes. En la medida en que caía el árbol, en la medida en que la selva dejaba de ser y empezaba la pradera, se encontraba la civilización. Así más o menos se construyó la actual Caquetá, con segundas, con terceras violencias. Ya no fueron los rojos y los azules. Los azules se ubicaron en un río, si la memoria no me falla, el Orteguaza. Los rojos liberales se ubicaron en el otro río, el Caquetá. Y después no fueron ni los rojos ni los azules, fueron las guerrillas, el M-19 hace mucho tiempo, la FARC después, y después otra tercera ola de violencia, los paramilitares, el narcotráfico, y en fin, hoy prácticamente el Caquetá no ha vivido paz.
aunque se han hecho acuerdos, aunque muchas de esas facciones armadas han dejado las armas, en realidad el Caquetá no ha encontrado la paz. Lo cierto es que sí se ha destruido buena parte de la selva amazónica. Si se junta el Guaviare, donde más, el Guainía, el sur del Meta, si se junta el Putumayo, el Caquetá y el Amazonas, donde menos, lo que encontramos es una enorme destrucción de la selva amazónica. Hay algunas actividades productivas, indudablemente, algunas relativamente exitosas. La leche, por ejemplo, algo de ganaderías, mucho de pan coger, muchos intentos, hasta que llegó fuera de la agricultura la intención del gobierno de sacar petróleo, de sacar minerales y de acabar aún más, con más profundidad, más sustancialmente la selva amazónica. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.